Hola, bendiciones. Mi nombre es Josué Brenes y quiero compartir con usted un tema que sé que va a bendecir su vida. ¿Conoce usted la frase, lo bueno, lo malo y lo feo? Bueno, tiene su origen en una película del género western, que se grabó en 1966. Fue dirigida por Sergio Leone. En él, tres actores famosos, pero tres personajes que han sido, marcaron la época, como Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, generaron una película que ha marcado la historia. Pero más que la película, y por supuesto la música de la película, que llegó a ser icónica, la frase el bueno, el malo, o la palabra el bueno, el malo y el feo, o la frase el bueno y el malo y el feo, han quedado en la imaginería popular y sirve para evaluar, ha servido para evaluar historia, para evaluar, qué sé yo, deporte, la usan para evaluar la farándula, en fin, diferentes eventos mediáticos han sido evaluados con esas ideas, lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, le cuento que hay un texto de las Escrituras que lo encontramos en el libro de Isaías y en el capítulo 7. Y en los primeros 7 versículos de este capítulo nos encontramos de alguna manera estas ideas, lo bueno, lo malo y lo feo. Y yo quisiera referirme a ello en este momento. Y cuando usted vea el video, sea de noche, de día o de tarde, de mañana, sé que va a bendecirlo y sé que va a edificarlo. La idea general de este texto es que Dios es un Dios de justicia y espera frutos de justicia de su pueblo. Estos versículos propiamente son un canto que compuso Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, para que el pueblo de Dios lo recordara. Por supuesto, debían cantarlo y posiblemente se cantaba en la época de la vendimia, o sea, cuando cosechaban las uvas. Y en ese momento este canto era recordado por Israel. Se proclamaba, se declaraba para recordar no solo los juicios que habían vivido, sino también el plan que Dios tuvo con su pueblo. Leamos por favor el texto y escuchemos al profeta cantar sobre lo bueno, lo malo y lo feo. Isaías nos dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya? ¿Cómo? Esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. He leído en la versión Reina Valera 1995, pero si usted compara otras versiones, realmente es casi la misma idea. Entonces, veamos en primer lugar qué es lo bueno. En primer lugar, se muestra lo bueno, lo que Dios hizo con su viña, en los versículos 1 al versículo 2. Esta es una canción que, como les mencionaba, se cantaba en los días de fiesta y recordaba en primer lugar las bendiciones de Dios para Israel. La había plantado en una ladera fértil, es decir, la había puesto en el mejor lugar que Dios había planeado para ellos, para que disfrutaran de toda la abundancia.
La había despedregado, había quitado todo lo que le estorbara para poder dar el fruto adecuado. En otras palabras, Dios había quitado a todos sus enemigos. La había cercado, la había protegido contra las invasiones que muchas veces venían en aquellos entonces. Dice que había edificado una torre, había establecido en ella un lugar de protección. Dios mismo había venido a habitar en el pueblo de Dios a través de su templo, era su casa y vivían en el centro de ellos. Cuando estuvieron en el desierto, Dios habitaba en medio. Después, cuando ellos ya están en la tierra prometida, Dios permite que se construya un templo y manifiesta su presencia en ese lugar como el gran protector de Israel. Había hecho un lagar, es decir, Dios había preparado todo para poder recibir la cosecha de Israel. Ahora bien, Dios nos muestra en este pasaje que Dios protege y Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a aquellos que Él ha escogido, aquellos que Dios ha planeado para sí mismo. Así que no solo protegió a Israel, sino que también ha protegido nuestras vidas una y otra vez. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe, usted ha experimentado, usted tiene claro cuánto Dios ha protegido su vida de una u otra manera. No solo bendijo a Israel, también Dios nos bendice a nosotros de manera constante. Y esto nos muestra el texto. Dios es un Dios que quiere bendecir a su pueblo y por supuesto Dios es un Dios que nos bendice a nosotros. Dios muestra en este pasaje, se muestra a sí mismo como Dios, como un Dios que invierte en su pueblo, pero no solo un Dios que invierte, sino que está dispuesto a recoger los resultados de su inversión. Así que Él preparó a su pueblo y plantó un lagar o estableció un lagar para poder recoger las uvas y poder exprimirlas y sacar el vino. Bueno, Dios invirtió en Israel y ha invertido en nosotros. Dios invirtió la sangre preciosa de su Hijo Jesús para redimirnos de nuestros pecados. También invirtió la presencia maravillosa del Espíritu Santo que descendió para bautizarnos en el cuerpo y darnos sus dones, darnos sus gracias y manifestar todo su plan maravilloso para nuestras vidas. Pero también Dios esperó fruto de Israel y ha esperado fruto de su pueblo. Esto es algo importante en el texto de las Escrituras. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y Él espera frutos de justicia de su pueblo. Esto aparece en primer lugar en el texto, pero veamos el segundo lugar del texto. Dice que el texto que Él se acercó y esperaba uvas dulces, adecuadas, y se encontró uvas agrias. En segundo lugar, se muestra lo malo. Lo bueno es la inversión de Dios, lo bueno es la bendición de Dios, pero lo malo del texto es la decepción que Dios tiene del fruto que entregó la viña. La viña no entregó el fruto que Dios deseaba. Era un fruto inadecuado. Tenía la viña todo lo correcto para dar un buen fruto, pero esta viña, que es Israel, da un fruto inadecuado. Así que Dios muestra en el texto, en medio del canto, la decepción que tenía sobre Israel. Israel dio frutos silvestres. Vamos a ver, tratemos de entender esto. El punto, porque tal vez algunas versiones nos hagan entender que eran uvas como ácidas. El asunto no era tanto eso. De acuerdo a lo que nos expresa la Escritura y el profeta, es que estas uvas no eran adecuadas. Era como si fuera una vid silvestre que nunca hubiese sido protegida, que nunca hubiese sido aporcada, que nunca hubiese sido plantada adecuadamente, no fue despedregada, no fue protegida. No, entonces las uvas no tenían la calidad. No es que no hubo fruto, es que no era el fruto de la calidad que Dios esperaba. Es como si fueran frutas silvestres, como si no hubiesen sido cuidados por Dios. Lo vuelvo a reiterar, como si no hubiesen sido cuidados por Dios. Así que Dios se presenta como el labrador
y mira esta viña, Israel, y se da cuenta que no está dando el fruto que él quisiera, no la ha cuidado, la ha protegido, y aún así no funciona la vid adecuadamente. ¿Qué más podía hacer Dios por esa viña? ¿Qué más podía hacer si ya hizo todo lo que podía hacerse? Así que Dios le dice en el canto a través del profeta: juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer? Ya hice todo. La despedregué, la porqué, puse un vallado a su alrededor, hice todo lo necesario y aún así no dio el fruto que yo estaba esperando. Así como Dios hizo todo lo que debía hacer con Israel, e Israel no dio el fruto correcto, dio el fruto equivocado, Dios ha hecho todo lo correcto, lo adecuado con nosotros. Estamos dando el fruto correcto. Estamos dando el fruto que Dios espera de nosotros. Estamos dando el fruto adecuado. El fruto de nuestra sociedad, de nuestras iglesias, de nuestras vidas, es el fruto que Dios espera. Se supone que vivimos en una sociedad cristiana. Bueno, por lo menos donde hay un porcentaje muy alto que es cristiano. Estoy transmitiendo desde Costa Rica en este momento y yo debo reconocer cómo Dios ha bendecido este país de una manera extraordinaria. Pero la pregunta es si la sociedad que se dice cristiana, llámese evangélica, llámese católica, el punto creo que no es ese, sino que creemos en Cristo, creemos en Dios. La sociedad está dando el fruto que Dios espera. Es el fruto de un Dios que se ha manifestado para bendecirnos de tal manera. Bueno, eso es a nivel social o a nivel comunal. Bajemos un poco más el círculo y pensemos en la iglesia. Su iglesia, mi iglesia. Nuestras iglesias o nuestras comunidades de fe, para ser más específico, están dando el fruto que Dios espera. Dios nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha bendecido. Pero de verdad, nuestras comunidades de fe están dando el fruto que Dios está esperando de nosotros. Bajemos un poquito más el círculo y hablemos a nivel individual. Yo sé que Dios me ha bendecido y sé que Dios lo ha bendecido a usted. Estamos dando el fruto que Dios espera de nuestras vidas, de verdad. Estamos nosotros ofreciéndole a Dios, cuando Él viene a buscarnos, el fruto que Dios está esperando adecuado para nuestras vidas. Esto debería hacernos pensar. Cuando yo veo mi comunidad, cuando veo mi sociedad, cuando veo Costa Rica, realmente me parece que no es el fruto que Dios espera. Voy a ir un poco más allá cuando veo la congregación o las congregaciones que Dios me ha permitido pastorear. Me queda un sinsabor, cierta tristeza. Sí hay cosas buenas, pero todavía me parece que hay mucha fruta ácida, mucha fruta silvestre. Peor aún, cuando veo mi vida, muchas veces tengo que reconocer que no ofrezco a Dios el fruto que Él espera. Y esta es mi reflexión personal en el asunto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y espera frutos de justicia de su pueblo. Así que vimos lo bueno, Dios ha cuidado a su pueblo. Vimos lo malo, la decepción que los frutos incorrectos han generado para Dios. Pero también veamos en tercer lugar que se muestra lo feo, el juicio que vendrá sobre la viña. Si nos remitimos al texto de Isaías, Isaías viene profetizando un juicio de Dios sobre el pueblo de Judá, porque Judá se ha apartado, el pueblo de Dios se ha alejado. Ellos estaban bajo un pacto maravilloso de bendición. Dios les había establecido un pacto con ellos desde el Sinaí, donde ellos serían su especial tesoro. Pero ellos tendrían que vivir diferente que las otras naciones. No deberían adorar los mismos dioses, o esos dioses. No debían vivir un estilo de vida pecaminoso como las otras naciones. Israel fracasó profundamente. No solo adoró los dioses de estas naciones,
No solo pecó como estas naciones. Uno de los pecados más terribles de Israel es que entregó sus hijos al fuego a Moloc. Moloc era un dios terrible de los amorreos. Era, de acuerdo a algunos dicen, un toro de bronce totalmente. Y por debajo encendían hogueras de tal manera que este toro se ponía rojo, al rojo vivo. Y cuando estaba al rojo vivo, tenía posiblemente sus manos en esta posición, arrojaban sus niños ahí como sacrificio a este Dios. Era algo terrible. Bueno, esto produjo un juicio. Dios se hartó porque en Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29 encontramos que Dios iba a bendecir a Israel, pero si siguen en adelante en la lectura se dan cuenta que ellos se comprometieron que si no cumplían el pacto, los juicios vendrían sobre ellos. Y efectivamente Isaías está declarando estos juicios que vendrían sobre Israel a causa del incumplimiento del pacto. Así que esto es un anuncio inminente del juicio que vendría. Todo lo que Dios mismo había hecho para bendecirlo, Dios dice, yo lo voy a destruir. Aquel vallado que levanté, yo se los voy a quitar. Aquella torre que posiblemente era referencia al templo de Jerusalén, yo mismo voy a encargar que se destruya porque ustedes no han sido lo que yo esperaba que fueran. Así que estas ciudades que están habitadas y aquella vid que iba a ser aporcada y cuidada va a quedar en un exterminio total, va a quedar en vacío absoluto. Esto es algo terrible y es lo feo que iba a venir sobre Israel. Israel iba a experimentar el juicio de Dios y por eso es que Dios le dice, juzguen entre mi viña y yo. Yo ya he sido juez, ya decreté el juicio, pero ahora juzguen ustedes. ¿Me falta a mí hacer algo? ¿He fallado yo en mi pacto? ¿He quebrantado yo mi pacto? Lo que yo les prometí hacer no lo hice. Es, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo. Y por supuesto, si Judá, en este caso, si Judá era sincero, tenían que decir que no, que Dios no había fallado, que ellos eran los que habían fallado. Y el canto termina con algunas expresiones interesantes. Dice, yo esperaba juicio. ¿Qué implica esto? Que ellos actuaran de acuerdo a la ley que se les había entregado. Porque la ley no era solo de orden ceremonial, tenía que ver con el estilo de vida del pueblo de Dios. Y ellos no habían actuado de acuerdo al estilo de vida que Dios esperaba de ellos. ¿Qué encontró en lugar de caminar bajo la ley que les había encontrado? Encontró vileza, dicen algunas versiones. Literalmente lo que implica es opresión. Dios los había sacado del pueblo, de la nación de Egipto para traerlos a libertad. Los había rescatado de la opresión para que ellos ahora oprimieran a sus semejantes. Definitivamente no era el plan de Dios. Ellos, que habían sido liberados de la esclavitud, se volvieron esclavizantes. Ellos que habían sido oprimidos, más bien se volvieron opresores en lugar de libertadores. Y Dios dice, este no era mi plan para ustedes. ¿Sabe que también nos dice Isaías que Dios esperaba justicia? La palabra que menciona Isaías hace referencia a rectitud, a un juicio adecuado, a juzgar adecuadamente. Y en lugar de eso, ¿qué encontró? Encontró clamor. ¿Nota usted cómo parece hacer referencia a aquellas expresiones del Éxodo cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice, escuché el clamor de mi pueblo? Ellos están en opresión y he bajado a liberarlos. Cuando en Deuteronomio ellos cumplen el pacto, Dios les dice que si no cumplen el pacto, las mismas plagas de Egipto, la misma situación, el mismo juicio que se vino sobre Egipto, vendría sobre ellos. Y este canto nos hace recordar eso, que ellos fallaron lamentablemente, que se volvieron opresores y ahora Dios está escuchando el clamor. Está escuchando el clamor de todos aquellos que hoy ellos han agraviado. La expresión, la palabra también podría traducirse llanto. Dios ha escuchado el lloro, el gemido de los oprimidos.
Esta es la realidad del pueblo de Israel y por eso viene el juicio que Dios había establecido. Ahora, no es que Dios sea malo, es que Dios es recto, Dios es justo, Dios es correcto. Habían hecho un pacto y ellos rompieron su pacto. Ellos debían actuar conforme al pacto, pero actuaron lamentablemente rompiendo el pacto. Y por eso iban a recibir las consecuencias de lo que habían hecho equivocadamente. Este mundo está bajo el juicio de Dios. Y el juicio es justo. Veamos, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 1 y versículo 28. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos de Romanos, nos habla de ese juicio justo de Dios contra la humanidad. Y dice, como ellos, el ser humano, perdón, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Se da cuenta? Este mundo está en el juicio, bajo el juicio de Dios. Algunos están esperando terremotos, están esperando las 7 trompetas para que haya juicio sobre la tierra o que Dios derrame las copas de la ira. Voy a decir una cosa. Ya este mundo está bajo la ira de Dios. Esto es lo que dice Pablo en Romanos. Ya el juicio está establecido porque la gente conoce, tiene escrita en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo y realmente actúan contra Dios y los decretos de Dios. Esta es la realidad sobre este mundo. Así que, ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Dios, a pesar de eso, a pesar de la maldad del hombre, entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Aquí está el asunto. A pesar de que el mundo está bajo el juicio de Dios, Dios ha establecido la solución para la humanidad. Así que este mundo está bajo juicio. ¿Pero este mundo está dando el fruto que Dios espera? No, está dando un fruto terrible. Y pregunto, ¿la iglesia? Sí. La iglesia no está bajo juicio, pero Pablo no nos dijo, y es necesario que el juicio empiece por casa. ¿Será también que nosotros debemos evaluarnos? ¿No es cierto que la Escritura dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, pues ya no seríamos juzgados? Sí, ya no estamos como el juicio del mundo. La iglesia ha sido salva, es salva porque está en Cristo Jesús y tiene un destino maravilloso. Pero quiero que ponga atención a otro texto de las Escrituras, del apóstol Pablo también. En Primera de Corintios, también el apóstol Pablo dice algunas cosas que deben hacernos reflexionar. En el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el versículo 10. Pero Dios, el capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está hablando para la iglesia. Y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Bueno, no estoy diciendo que en este texto nos hable de la perdición de un cristiano. No quiero meterme en este punto. Lo que sí es claro es que aunque seamos salvos, aunque estemos en la iglesia, cada uno tiene que mirar qué está construyendo sobre ese fundamento que se llama Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo impresionante del texto? Que dice que el fuego va a probar la obra de cada uno. Yo personalmente no creo, no me parece que el texto esté hablando ni del infierno, ni de los fuegos eternos o el fuego futuro. Está hablando de un momento de prueba que va a venir sobre aquello que hemos construido. Y dice que si construimos equivocadamente, eso será destruido. ¿No será que Dios está evaluando el fruto también de su iglesia? Debemos observar cuál fruto estamos dando, cómo estamos construyendo sobre lo que Dios ha planeado. Lo terrible de todo esto es que lo que podríamos estar construyendo puede ser destruido por Dios mismo porque no le agradó. No estoy hablando de perder la salvación, insisto. Lo que estoy diciendo es que cuánto de lo que hemos hecho, si no lo hacemos adecuadamente, simplemente sería destruido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia y espera frutos de justicia de su pueblo. Qué terrible pensar en que cosas que hemos construido, que ha construido la iglesia, simplemente van a desaparecer porque no pasaron la prueba de Dios. Permítame hacer una breve recapitulación de lo que le he dicho. Este texto de Isaías, capítulo 5, de manera poética nos recuerda algunas cosas. En primer lugar, Dios siempre, y lo repito, Dios siempre, por favor, hago énfasis en eso, ha cuidado a su pueblo, ha dado lo bueno a su pueblo. En segundo lugar, Dios espera un buen fruto de su pueblo. Pero lo malo es que a veces no hay buen fruto para Dios. Y número 3 es que muchas veces, esto es lo feo del pasaje, vienen consecuencias por las cosas que hemos hecho equivocadamente. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de reflexionar sobre nuestras acciones. ¿Estamos actuando a la manera que Dios espera de nosotros? En estos tiempos difíciles en que vivimos, porque vivimos tiempos difíciles, cuando Dios viene a buscar fruto de nosotros y nos prueba, ¿tenemos un fruto que Él aprueba? Cuando Él toma nuestras uvas y las prueba, ¿saben adecuadamente? ¿Son frutos de justicia lo que haya? ¿Tienen el sabor adecuado al sabor de Dios? Qué terrible pensar en que no estamos dando el fruto que Dios quisiera. Y qué terrible perder todo lo que hemos construido porque lo estamos haciendo sobre un fundamento que no es sólido, porque tal vez nuestras vidas no están siendo sólidas. No sabemos cuándo Dios viene a buscar el fruto. Pero cuando venga a buscar el fruto, espero que estemos preparados. Hoy te animo a evaluar tu vida, a valorar lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Por favor, toma una decisión de alinear tu vida a la voluntad de Dios. Que tus frutos tengan el gusto que a Dios le agrada. Recuerda, al fin y al cabo, que por sus frutos los conoceréis. ¿Te acuerdas? Mateo 7:20. Así que la manera como vamos a ser conocidos es por nuestros frutos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que Dios siempre cuida de nosotros. Lo malo es que a veces no damos el fruto que Él espera. Lo feo es que si no damos el fruto habrá consecuencias y puede ser que perdamos mucho de aquello en lo que hemos construido. Te animo a reflexionar en esto. Te invito a abrir tu corazón al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, muéstrame si estoy dando los frutos que tú esperas. Que Dios bendiga su vida
y que esta palabra de verdad cale profundo en su corazón y provoque cambios. Gracias por acompañarme una vez más. Bendiciones.